Bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de A Memory Called Empire de Arkady Martín. Esta es una de las 6 novelas nominadas al Hugo este año 2020 y es la segunda que leo. Y si fuera a escoger entre Gideon the Ninth, que es la primera que me leí de Tansi Muir, y esta sería mi ganadora. No porque me guste más que Gideon the Ninth. Gideon the Ninth le puse 4 estrellas, pero es en definitiva uno de mis libros favoritos del año. Pero A Memory Called Empire es mejor novela. Y vamos a hablar de por qué. Lo primero es de qué va. Esto es otro tipo de imperio post-diáspora humana, es decir, como que la humanidad se ha expandido y luego se forma un imperio que empieza a expandirse dentro de esa diáspora. Entonces lo que tenemos es un grupo de estaciones espaciales que son independientes y que tienen una embajada permanente en el gran imperio en expansión, que es el imperio Tlaxclanita. Este imperio es de inspiración mesoamericana. Ya iremos en detalle a eso. El imperio le pide a las estaciones que envíen un nuevo embajador sin dar explicación alguna, y Majid Zemare es enviada al imperio para cumplir con su rol como embajadora. Entonces aquí ella se encuentra, apenas aterriza, con que su predecesor ha sido asesinado, y entonces ella tiene que, por un lado, hacerse cargo del cuerpo de su predecesor, pero a la vez que oculta una pieza de tecnología que es muy importante para su cultura y que es altamente ilegal en el imperio. Y tiene que enfrentarse además con la posibilidad de que quienes asesinaron a su predecesor también la quieran asesinar a ella. Entonces termina involucrada en no solo el crimen del asesinato de su predecesor, sino en una conspiración que va mucho más allá de una simple embajada y que tiene que ver con el imperio mismo. Paro aquí con de qué va la historia para empezar a hablar de las cosas que hacen de esta novela una pieza muy bien lograda. Lo primero es la construcción misma del imperio. El imperio Tlaxclanita está inspirado en las culturas mesoamericanas. Es decir, que la estética, el lenguaje, los valores culturales están muy ligados a lo que estaba pasando en la Centroamérica mesoamericana. La gente del imperio, o sea, la gente tal cual del imperio, digamos que se ve como parte del imperio, a diferencia de Majid, que viene de una estación espacial, es decir, su piel nunca ha visto la radiación solar excepto como en pequeños viajes. Viene de una gravedad un poquitico menor, entonces es espigada, delgada, y mientras que esta gente es bajita, morena, de frente amplia, nariz aguileña, pómulos elevados, es decir, indígena. ¿Sí? Y son los dueños de este imperio. Su lenguaje es un lenguaje pictográfico, piensen en el Popol Vuh. Y este tipo de poesía épica es la base fundamental del imperio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se narra, todas las grandes novelas, todas las épicas imperiales de las batallas, del anexar planetas, todas las películas militar / románticas tienen que ver como con este tono épico de los personajes. Todo está contado en verso. Ser capaz de crear versos es una cosa muy importante. Los cifrados de alta seguridad se hacen a partir de poesía que está de moda en el momento. La poesía está ahí presente todo el tiempo, pero especialmente la poesía épica. Y el lenguaje es un lenguaje pictográfico que se viene utilizando hace miles de años. Entonces además es un lenguaje complejo en sí mismo porque es pictográfico, pero además es extra complejo porque se lleva utilizando mucho tiempo. Entonces los símbolos han ido mutando. Entonces si uno se está refiriendo a un poeta de hace muchos años, pues tiene que entender entonces que el pictograma puede significar esto, pero si lo estoy citando ahora es porque estoy insinuando esta nueva acepción alrededor de ese pictograma.
Entonces hace que las comunicaciones en el imperio sean muy complejas. A diferencia de Majid, que viene de una estación espacial con 30.000 personas, que está pendiente todo el día, todo el tiempo de su supervivencia. Majid empezó a hacer simulacros de pérdida de atmósfera cuando tenía 4 años. Entonces, son maneras muy diferentes de acercarse al tema de la comunicación. Luego está el tema arquitectónico. ¿Sí? Majid está en la ciudad. La ciudad es la joya del imperio. La joya del imperio traduce capital en Tlaxcala. Entonces, el estar ahí es hacer parte de. Y la ciudad tiene un sistema único que lo controla todo, que es de hecho una creación muy reciente. Esa creación que es una especie de inteligencia artificial que controla todos los servicios, la seguridad y la policía especial que tiene, que es un elemento muy particular de esta historia, porque son como unos soldados, hombres y mujeres, que no los puedes ver, siempre tienen como un casco y que pareciera que reaccionan como robots todo el tiempo bajo el control de la ciudad. Y la ciudad es un elemento muy importante que siempre está ahí, que parece estar mirando lo que está ocurriendo, que parece intervenir en algunos momentos y en otros no. Es una cosa muy muy particular y que tiene que ver de manera muy interesante con el background de la escritora, porque ella por un lado tiene un doctorado en historia comparada, especialmente en historia bizantina, y su tesis de doctorado tenía que ver con los embajadores del imperio bizantino, pero ella además se dedica a diseñar ciudades. Entonces, como ven, su background como historiadora tiene mucho que ver en estos dos primeros elementos, así como la presencia de un embajador y la construcción de las ciudades. Lo último sería la trama, porque hay varias tramas que se van intercalando la una con la otra. Primero tenemos a los personajes que están en su propio camino de desarrollo a medida que empiezan a desarrollarse los eventos de acción de la trama, especialmente el de Majid, que es la protagonista, porque Majid llega como todo embajador, o sea, está llegando a la capital, es como no hay un destino posible. Incluso en su estación se consume mucha poesía, mucho cine, digamos como entretenimiento que viene del imperio. Entonces hay una concepción del imperio, hay unas funciones que debe desarrollar como embajadora, pero también está la experiencia y todo lo que ella va a recibir del embajador que fue asesinado, que también le permite como poner como las cosas en una cierta perspectiva y llegar aquí, que intenten asesinarla y qué es lo que está pasando, en qué estaba metido mi antecesor, pero eso cómo me está afectando a mí como personaje y las decisiones que ese personaje tiene que tomar. O sea, Majid tiene que tomar unas decisiones muy fuertes que la llevan a evolucionar como personaje de una manera muy muy interesante, pero también está esta otra historia que es la historia de este imperio y cómo su predecesor logró llegar a las intimidades, lograr enterarse de lo que está pasando en las partes más internas del imperio y lograr una posición ahí para proteger a su gente, porque finalmente él es un embajador de una minoría. Entonces, a pesar de que está seducido, igual que Majid, por estar en este lugar, el lugar en el que siempre soñaron con estar, porque es como estar en la capital del mundo, en la capital del universo. La seducción está ahí en todo, en la comida, la ropa, la producción artística, porque además ellos son el otro, son la minoría, son la gente que resalta, son ese que nunca va a entender el idioma en todo su esplendor, siempre será como ese otro. Entonces, cómo este otro logró llegar ahí y cómo empezamos a darnos cuenta que el destino de la estación y el destino del imperio están mucho más cerca de lo que nos hubiéramos podido imaginar en el primer capítulo. Es una cosa muy interesante, muy bien escrita. Yo creo que
vale la pena leerla. Esas cosas que uno dice, ojalá las traduzcan, así sea por la anécdota de que el Imperio Galáctico es un imperio maya y azteca y mesoamericano, y que ojalá esto sea como un incentivo para que este tipo de novelas se logren traducir al español y se puedan leer en Latinoamérica, porque de verdad es una cosa que trata con mucho respeto unas tradiciones, de hecho las ensalza de una manera, sobre todo lo que hace con la poesía y con los pictogramas mesoamericanos. Es una belleza. Entonces, les recomiendo que le peguen, si pueden, si quieren, una leída, porque esta novela de verdad se merece su tiempo. De momento eso es todo. Nos vemos pronto. Chao.